Esta es una radionovela inspirada en el defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Recopila relatos vivos, entrevistas, testimonios ante la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado por su asesinato. Cuerpo que no puede sobrevivir con el corazón infartado en el Chocó. Los brazos gangrenados en Arauca, las piernas destruidas en Mapiripán, la cabeza cortada en el Salado, la vagina vulnerada en Tierra Alta, las cuencas de los ojos vacías en el Cauca, el estómago reventado en Tumaco, las vértebras trituradas en Guaviare, los hombros despedazados en el Urabá, el cuello degollado en el Catatumbo, el rostro quemado en Machuca, el cerebro perforado en las montañas de Antioquia. Es un 27 de febrero de 1998. Jesús María Valle no es indiferente a la muerte. Sabe bien qué puede sucederle. Lo mismo que fue con Héctor Abad, con Ramón Emilio Arcila, con Pedro Luis Valencia, Leonardo Betancur, Héctor Abad Gómez y Luis Fernando Vélez, líderes y defensores de derechos humanos que fueron asesinados sistemáticamente. Jesús María Valle no consideraba el exilio. Para él, alejarse de su tierra, su gente y renunciar a las causas justas era estar muerto en vida. Esa tarde conversaba en su oficina con Carlos, gran amigo y compañero de lucha. Su hermana, que también hacía las veces de secretaria, sería quien tendría la obligación de darle paso a los verdugos, un arma negra y un arma blanca. Entraron de manera sucesiva 2 hombres y una mujer que anunciaron la entrada de alguien importante. Solo Jesús María Valle y los 3 sicarios, 2 hombres y una mujer, saben si alguien más entró a esa oficina. Lo cierto, Jesús María era tildado como una amenaza para el Ejército Nacional, estigmatizado incluso por el mismo gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, por declarar públicamente y en diversas ocasiones que el Estado, el Ejército de Colombia y los paramilitares trabajaban juntos inescrupulosamente con altos funcionarios que permitían y ordenaban las masacres donde tantos civiles campesinos quedaron sembrados en la tierra para que hoy cultivemos sus memorias. Para la década de los 90 en el país existían más de 100.000 hombres armados, entre ejército, guerrilla y paramilitares. Jesús María es asesinado porque denuncia la convivencia entre el paramilitarismo y el ejército con miembros del gobierno. Ese 27 de febrero de 1998, con un poco más de las 2 de la tarde. Ve, Carlos, estos 2 primeros meses del año van a ser los más duros. Pareciera que fuera el último de una lista hecha para eliminar a los que nos pasamos de agache, a los que defendemos a toda costa y por todos los medios a los que los necesitan. Pero vos sabes que una amenaza de Carlos Castaño no es cualquier cosa. ¿Sabes qué país es este? ¿A cuánto has visto morir? Andate, Jesús, desde el exilio, como tantos. Al menos te vamos a seguir escuchando desde otro lado, pero estás seguro, hombre. Desde el año pasado le pedí al gobernador y al comandante de la 4ª Brigada que protegieran a la población civil de mi pueblo. Y de septiembre a hoy han muerto más de 150 personas. Es que el Aro y la Granja no son cualquier cosa. Yo soy de allá. Esa es mi gente y es que es mi tierra, mis muertos y mis dolores, Carlos. Y por eso mismo es que te declaran enemigo del Estado. Hasta demandas te ponen, ¿o no te denunciaron por calumnia, pues? Carlos, yo ya no espero justicia de este Estado, pero tampoco me puedo callar. La gente del Aro y de la Granja merece que alguien los defienda. Sé que me van a matar, pero de aquí no me muevo. Y ya se lo dije a mi hermano Darío. Darío, ni los principios ni la familia se negocian jamás. He tenido como principio de vida defender al más vulnerable de la sociedad. Carlos, sé que me van a matar, pero de aquí no me muevo. Seguiré defendiendo a mi gente del Aro, de la Granja y ya denuncié ante los gobernantes.
pero no quieren escuchar mi llamado. Y yo voy a seguir haciendo esto hasta que me maten. No tengo temor a morir por mi gente, Carlos. En 1996, en una entrevista en El Colombiano, Valle dijo: desde el año pasado le pedí al gobernador y al comandante de la 4ª Brigada que protegieran a la población civil de mi pueblo, porque de septiembre a hoy han muerto más de 150 personas. No le creyeron. Pocos días después, el entonces gobernador y hoy expresidente Álvaro Uribe lo señaló como enemigo de las Fuerzas Armadas y fue denunciado por calumnia ante los tribunales. Indudablemente, el día en que declaró Jesús María Valle ante la Fiscalía, un buen sector de quienes comulgaban con las ideas de denunciar abierta y decididamente el horror del paramilitarismo entró en pánico y empezó a desfilar hacia el exilio. Decirles ese día al gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y al comandante de la 4ª Brigada, general Carlos Alberto Ospina, que antes de ellos, el meridiano de la cultura y la política pasaban por Antioquia, y que ahora pasaba el meridiano de la violencia, la muerte y la desolación. Decirles que, siendo ellos cabezas del departamento, se suscitaron las primeras masacres, empezaron a aparecer en los perímetros urbanos hombres armados, generando estados de terror y zozobra, cayendo asesinados campesinos y dueños de tienda sin ton ni son. Decirles que aparecían fuerzas oscuras reemplazando la autoridad legítimamente constituida y que además estaban empezando a exportar violencia para otros departamentos a través de las Convivir e Engendro del gobernador. Era ponerse la lápida encima, y eso lo sabía Jesús. ¿Vos crees que eso de que la fiscalía te cite para que te retractes y vos hagas todo lo contrario, en qué panorama te deja? Carlos, hay que decir la verdad, cueste lo que cueste. Pero ese precio me parece que está muy alto. Van muchos, pues no puede ser el otro, pues. Ay, hombre, en este momento no me puedo quedar callado. El gobernador, las autoridades están avisadas del sufrimiento de mi gente. Están avisadas de las violaciones, los asesinatos a sangre fría y no se conmueven porque están en convivencia con los malvados paramilitares. ¿Y vos crees que ante esta tal situación me tengo que quedar callado? Jamás. Seguiré hablando hasta el día que me den y sé que pronto me darán. Jesús María Valle presentía lo obvio en un modus operandi de un Estado que operaba para matar a todo aquel que le significaba un peligro. Jesús deseaba que las autoridades, en cabeza del gobernador Álvaro Uribe Vélez, su secretario de gobierno Pedro Juan Moreno, el ejército y la policía actuaran en defensa de los pueblos masacrados y no fueran complacientes con quienes estaban realizando tales atrocidades. En su penúltimo día de vida, cuando se presentó a la fiscalía a rendir declaración tras ser denunciado por calumniar a los militares, estaba en completa paz y satisfacción al reafirmarse en sus denuncias. Esas verdades que dijo Jesús María perduran y perdurarán por siempre. Verdades que hoy empiezan a ser confesadas y confirmadas públicamente con cinismo y desfachatez por sus verdugos. Hay situaciones como la que estamos viviendo de masacres horripilantes que no nos permiten guardar esa prudencia que muchos me piden y que con el dolor en el alma no me lo permite y me quita el miedo a la muerte como venga y cuando llegue. Aquí estamos y estaremos siempre, en el fragor de la lucha o en la quietud de la muerte. Y como lo he dicho públicamente a Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia, lo acuso de cohonestar y patrocinar la conformación de grupos paramilitares en Antioquia. Jesús María se sentaba dando la espalda al ventanal que daba a la calle de Ayacucho. El llamamiento, la hora, la crónica de una muerte anunciada. Esta es la oficina de Jesús María Valle Jaramillo. ¿Tienes cita con él? Pero desde hace rato. Cuando Nelly dice eso, entra uno de ellos con un arma en la mano, un arma negra. No se sabe si era pistola o revólver. Detrás entró uno más con un arma blanca.
Permiso, que tengo a... Estos malparidos, esto es una toma de la coordinadora guerrillera. Calma. Para ese entonces la coordinadora guerrillera ya había desaparecido. Era una más de sus mentiras, de sus tretas, de sus artides. Los autores materiales del crimen fueron criminales de la banda La Terraza, que según las declaraciones ante la JEP, fueron ordenados por los grupos paramilitares. ¡Sácame al piso! Tranquilo. Tranquilo. Sácame a estos dos. Venga para acá. Sácame a este también, sácamelo. Tranquilo, no les hagan nada. ¡Sácamelo rápido! Tranquilo. Ya, calmado, tranquilo. Vos sos una persona muy importante para las fuerzas militares, pero también sos un problemita. Como algo que se quiebra, que se rompe. Los disparos no sonaron como la bala que penetra, sino como la que rompe. El silenciador aturdió con 2 proyectiles los recuerdos de su infancia en la granja y su lucha en el aro, su paso por la Asamblea de Antioquia como diputado, militante de un partido que terminó por no representar su grandeza, su paso por la Universidad de Antioquia como alumno, profesor, sus palabras vehementes, su lucha y la bicicleta amarilla que le regaló a sus sobrinos en Navidad, las novenas y los bailes en diciembre, las visitas a la cárcel y las peleas con su hermano por los calzoncillos que le regalaba a los presos en Bellavista, los bultos de naranja con los que le pagaban los campesinos, su alegría, su amor por su familia. 2 balas con silenciador que aturdieron a un país entero y que penetraron para siempre en la familia Valle Jaramillo, que desde ese entonces no tuvo más diciembres amarillos. De esta se va a salvar, pero usted no vio nada. No, señor. Valle denunció con gran coraje la complicidad del ejército en las masacres de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, corregimientos de Ituango, perpetradas por comandos paramilitares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos terminó dándole la razón y condenó al Estado colombiano por la relación de algunos militares con esas masacres de Ituango. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Un apóstol nunca piensa en sí mismo, sino en los demás. Por ello, Jesús María Valle representa esa clase de hombres que luchan por la dignidad a una costa de su propia vida. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el crimen, al parecer, 16 personas más cubrieron la entrada y la retirada de los 3 sicarios. La familia denunció además que cuando Valle fue asesinado, tropas de la 4ª Brigada del Ejército realizaban operativos de control al porte ilegal de armas en el sector. Como apóstol de los derechos humanos, Jesús dijo: aquí estamos y estaremos siempre en el fragor de la lucha o en la quietud de la muerte. Era su frase de combate y todavía sigue vigente, porque ese 27 de febrero de 1998 sus contradictores mataron el cuerpo, pero eternizaron su mensaje y le imprimieron una dimensión histórica, apuntándole siempre a la igualdad, el equilibrio social, la coexistencia pacífica, la conciliación, el consenso, la justicia social y el respeto por la dignidad humana. Jesús lo entregó todo, incluso la vida, en aras de esos ideales. Con su muerte se buscaba silenciar su mensaje y, por el contrario, ese símbolo ético, esa fuerza de su pensamiento, amplió el campo de acción sobre los derechos humanos. Como se dice en los textos católicos, Jesús vive y vivirá para siempre.
En el caso de Jesús, por los lados de la justicia, quizás nunca se sabrá quiénes ordenaron su asesinato. Pero todo el pueblo colombiano sí sabe quiénes y por qué lo asesinaron. Hoy, más que siempre, en el afán de cambiar versiones, se constata una verdad oscura de un país distópico que ha concebido líderes sin temores que nos compete a los herederos de esta historia no olvidar. Jesús María Valle, Toda una vida por la vida, fue un proyecto ganador de la beca de producción de contenidos sonoros podcast en 2025 del Programa Nacional de Estímulos con el apoyo de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, DACMI, del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.